bendiga. Estamos en nuestro día número 10. Este es nuestro número 10 de nuestra oración y ayuno. Les animamos en este día a tomar fuerzas en el nombre del Señor. Y yo sé que Dios ya está haciendo cosas en nuestras vidas. Yo lo he sentido. Dios está fortaleciendo nuestro espíritu. También nos está llevando a cosas donde tal vez se nos van a hacer difíciles en algunas áreas de nuestra vida. Pero Dios nos va a fortalecer. Como dice el libro de Romanos, ¿verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sin lugar a dudas, Dios está en este asunto. Dios nos está guiando, nos está dirigiendo por nuestro bien. Amén. Así que vamos a continuar analizando el versículo 14 del capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Nos quedan 2 puntos y hoy vamos a analizar el punto de perdonar los pecados. Dios nos ofrece el perdón de pecados cuando nosotros procedemos debidamente, cuando procedemos como Él nos lo pide. Y este versículo nos lo describe bien maravillosamente, sabiamente y claramente, que podamos entender cómo es que nos debemos de acercar a Dios para poder nosotros recibir el maravilloso regalo del perdón. El perdón de Dios es algo que Él quiere ofrecer. Y ahorita te voy a hablar un poquito más profundo sobre eso, ¿no? Dice el versículo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, hablando Dios, y perdonaré sus pecados. Primero, número 1, una de las grandes cosas que Dios quiere hacer, y que es el gran deseo de Dios para ti, para mí, para toda la humanidad, es perdonarnos nuestros pecados. Pero necesita el ser humano, tú y yo, reconocer que hemos pecado y reconocer que hemos fallado con Dios para recibir el pecado. Ya hemos hablado en los otros 4 puntos respecto a esa actitud para poder recibir. Por eso Dios dice: y entonces yo les voy a dar lo que más anhelo, lo que más deseo y lo que más ustedes necesitan. Sí, lo que tú y lo que yo y cualquier ser humano necesitamos es el perdón de Dios. Aunque mucha gente... Yo me he encontrado mucha gente que dice: y perdón, pues yo no he hecho nada malo. Yo no he ofendido a Dios en nada. Tú y yo sabemos que todos hemos ofendido a Dios. Así que necesitamos reconocer para poder recibir el perdón de Dios. El deseo de Dios es perdonarnos, porque el perdón de Dios nos habilita a tener una relación con Él. El perdón de Dios nos habilita a estar más cerca de Él. Nos habilita a recibir las bendiciones de Dios, a recibir todo lo que Él quiere darnos. El perdón de Dios nos habilita a ser sanos en su palabra, en su nombre y en su amor. El perdón de Dios nos habilita a poder ser de bendición para otras personas. El perdón de Dios nos habilita, escucha esto, después más adelante vamos a meternos en este punto, pero nos habilita a perdonar a otros. Y el perdonar a otros y recibir el perdón de Dios trae sanidad emocional, trae sanidad interior. Muchos, si no es que todo el ser humano, en algún momento de la vida es herido, es dañado interiormente. Así que el perdón de Dios nos da la capacidad de muchas cosas. Yo quiero compartirte este versículo, fíjate, maravilloso. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19, fíjate lo que dice. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Hablando, ¿quién hay como tú? ¿Cuál otro Dios está como tú, que olvida el pecado y está dispuesto a perdonar? Y dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios no siempre se enoja, no siempre retiene y siempre permanece enojado con uno, porque cuando nosotros nos arrepentimos, Él quiere extendernos, y el deseo de Dios, como lo decía al principio, es darnos de su perdón, darnos de su amor y cubrirnos con su misericordia. La Biblia dice que por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Gracias a Dios por su misericordia. Versículo 19, fíjate, bien importante. Él volverá a tener misericordia, gloria a Dios por eso, de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. 2 cosas. Cuando tú y yo procedemos, como lo hemos analizado en los días pasados, y venimos a Dios reconociendo nuestro pecado, Él
lo agarra, lo sepulta, lo entierra. Y dice otra analogía, lo lleva al fondo, a la profundidad del mar para quedarse allá. Lo que nos quiere decir que cuando Dios nos perdona nuestros pecados, Él no más quiere volver a acordarse de ellos. Él nunca más te los vuelve a reprochar. Él nunca más te los vuelve a traer a memoria. Él nunca más vuelve a decir, mi hijo, ya te he perdonado mucho esto. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, recibes un verdadero perdón de Dios. Porque ese es el deseo de Dios. Por eso es que te hemos animado que en este proceso, en este ayuno y esta oración, nosotros nos evaluemos y analicemos y seamos sinceros primeramente con nosotros y con Dios para ver cómo está nuestro estado. Porque cuando hay un proceder genuino, cuando hay un proceder en ese arrepentimiento, en esa búsqueda, en esa humildad hacia Dios, recibimos grandes promesas y bendiciones de Dios. Y entre ellas está el perdón. Él nunca más se vuelve a acordar. Voy a terminar con esto. Si Dios te ha perdonado, porque tú le has pedido perdón y te has arrepentido, Él no te vuelve a recordar tu pasado. Muchos de los obstáculos que encontramos en el caminar en Cristo es que el enemigo usa personas, incluyéndonos a nosotros mismos, para recordarnos nuestro pasado. Y si Dios ya te perdonó el pecado de tu pasado y tú estás consciente de eso, hoy yo te animo a que lo entierres y que no lo vuelvas a desenterrar, a que lo dejes en el fondo de la mar, que no vuelvas a pensar en ello. Y si piensas en ello, tú piensas de una manera para darle gloria a Dios, porque Dios ha perdonado tu pecado y porque ha sanado tu vida y porque Dios te ha llenado de su misericordia, te ha llenado de su amor. Si alguien, se llame como se llame, esté como esté, tenga la posición que esté, inclusive teniendo una Biblia, te recuerda tu pasado para sentirte mal, para hacerte mal, yo te digo, ese no es Dios, aún usando el nombre de Dios. Porque Dios dice claramente en su palabra que cuando Él nos perdona algo, nos lo perdona genuinamente. Yo te animo a que tú te agarres de ese perdón si tú te has arrepentido. Si no te has arrepentido, arrepiéntete y ven al Señor, porque Dios quiere sanarte y quiere cubrirte con su misericordia y quiere fortalecerte. Agárrate del perdón. Y termino. Perdónate también tú. Porque si Dios ya te perdonó, ¿quién eres tú para estarte acusando tú solo o tú sola de lo que ya Dios te perdonó? Recibe sanidad, recibe restauración y recibe el perdón de Dios que te da por medio del sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el cual tú has creído, en el cual tú has aceptado y en el cual tú le esperas. Y si no, acéptalo, pídele perdón e invítalo a entrar a tu vida. Te animo en este día, en el nombre de Jesús, a que recibas sanidad, a que recibas el perdón y que recibas restauración. Nos encontramos el día de mañana en el nombre de Jesús.